siglos XVIII y XIX fueron descubiertos más de la mitad de los elementos que hoy conocemos. Estos elementos fueron organizados poco a poco por su número atómico que aparece sobre el símbolo respectivo, lo cual condujo al desarrollo de la tabla periódica hasta la versión moderna que aparece en la figura. A la vez, los elementos fueron agrupados de acuerdo a propiedades físicas y químicas semejantes observadas experimentalmente. Así, por ejemplo, se agruparon los metales como el hierro, el platino, el oro y la plata. Así también se agruparon los gases como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y los gases nobles, el neón, el xenón y el helio. En la tabla periódica se agrupan los elementos por columnas verticales de acuerdo a propiedades químicas semejantes, las cuales se denominan grupos o familias y van de la 1A a la 8A, o también llamadas grupo principal, y de la 1B a la 8B, llamadas elementos de transición. Así también los elementos se ordenaron en filas horizontales, las cuales llamamos períodos, que corresponden cada una también a propiedades químicas similares. En la tabla se encuentran también agrupados 4 grandes grupos de elementos según sus propiedades físicas. El primero, los metales que aparecen en color blanco, los metales de transición en celeste, los metaloides en gris que se encuentran a lo largo del límite entre metales y los no metales que se encuentran en color azul. Los elementos pierden gradualmente su carácter metálico al irnos desplazando de izquierda a derecha en cada período. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad y son sólidos dúctiles y maleables a excepción del mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. Los no metales tienen propiedades diversas, algunos son líquidos como el bromo, algunos sólidos como el carbono y otros gaseosos como el nitrógeno y el oxígeno. A excepción del carbono en forma de grafito, los no metales no conducen la electricidad, característica que los diferencia de los metales. Los metaloides tienen propiedades que dificultan su clasificación como metales o no metales. Estos pueden ser 6, tales como el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio y telurio. Algunos grupos o columnas de elementos tienen nombres especiales. Así, por ejemplo, los metales de la columna 1A se denominan como metales alcalinos, siendo el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Los metales del grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, se denominan metales alcalinotérreos. Los metaloides y los metales denominados del bloque P. Los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Los gases nobles o inertes, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. El resto de los compuestos no metálicos como el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio. Así también dentro de los metales de transición se encuentran las tierras raras, las que se dividen en lantánidos y actínidos. Y por último, los metales de transición, en donde se encuentran la mayoría de los metales que utilizamos en objetos de uso diario, como el hierro, platino, zinc, cromo, oro, plata, etc. Existen algunas variaciones en las propiedades físicas que influyen en el comportamiento químico de los elementos de acuerdo a su posición en la tabla periódica. A estas variaciones las llamamos propiedades periódicas. Dentro de estas propiedades se encuentran, entre otras,
la electronegatividad, la afinidad electrónica, la energía de ionización y el radio atómico. La electronegatividad es la medida de la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones. Esta propiedad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en los elementos de la tabla periódica. Esto significa que el flúor es el átomo más electronegativo, es decir, atrae más fuertemente a los electrones hacia él que el francio, el cual sería el elemento más débil de la tabla periódica para atraer electrones. La afinidad electrónica y la energía de ionización se comportan igual que la electronegatividad. La afinidad electrónica, que es la energía del proceso en el cual el átomo en fase gaseosa adquiere un electrón, y la energía de ionización, que es la energía necesaria para retirar un electrón de un átomo en la fase gaseosa, aumentarían también de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en los elementos de la tabla periódica. Es decir, también aumentan de la misma forma que la electronegatividad, siendo entonces el flúor el elemento con mayor afinidad electrónica y con mayor energía de ionización, y el francio el de menor afinidad e ionización de la tabla. El radio atómico es la mitad de la distancia experimentalmente determinada entre los centros de dos átomos, y al contrario de las propiedades anteriores, aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo en los elementos de la tabla periódica. Esto quiere decir que el francio es el elemento con un radio atómico más grande y el flúor el de menor radio.